Listo. Perfecto, listo. Ya la clase la empecé a grabar. Bueno, entonces parémosle bolas. Voy a arrancar a Bueno, compartir no. mi pantalla. Ajá. Aquí como compartimos pantalla. Aquí está, listo. Le voy a compartir toda mi pantalla. Como la reunión está siendo grabada, entonces yo la grabo, la subo a YouTube y le paso también el enlace para que en cualquier momentico que pueda entrar a YouTube y poder mirar la grabación, ¿le parece? Ah, sí, sí. Listo. Entonces, bueno, tenemos la guía número 1, que fue la que su merced creo que me envió hoy con la profe Judith. Entonces, a ver, le explico varias No, cosas. yo le he enviado 2 guías, creo. Sí, 2 guías. Sí, pero hoy la profe me envió una que está acá. Bueno, vamos a revisarla. Vamos a revisarla. Resulta que en la guía que nosotros, la primera guía que yo envié, ¿en qué intento Ujú. hacer yo, Michael? Trato este es de un libro que yo por eso siempre coloco la referencia aquí al final, que es este libro que se llama Precálculo de séptima edición. Este libro es muy, digamos que es como de lo más fácil de entender. Entonces ellos lo que hacen es que dan como la explicación y luego hacen unos pequeños ejemplos. Si usted se da cuenta, siempre hay ejemplos. Entonces, pues Sí. eso facilita un poco el entendimiento. Eh, pero entonces vamos a ir aquí al final, al entregable. Entonces aquí teníamos este ya me los envió, ¿Cuál? esta que le Esperé, estoy mostrando, esperé, voy a revisar. que habla de los ejercicios, entonces dice evalúe la función. Espera que acá tengo el cuaderno. Espera. Ay. ¿Cuál? A ver, ejercicio. Es Sí, la profe. guía, esta fue la guía número, esta es la guía número 1. La uno era en hojas de examen, ¿cierto? Ambas han sido nuevas de examen, pero la guía número 1 es la que por eso Ujú. le estoy mostrando los ejercicios de la guía número 1, lo que les estoy mostrando aquí en pantalla. Sí, profe. Yo no sé qué dice la hoja. Bueno, se los voy a explicar así con los dos primeros para que usted entienda qué era lo que tocaba hacer ahí. Si quiere y ve que hay que hacer algún cambio, pues me lo puede volver a enviar. Yo no tengo problema con eso. La idea es que usted entienda bien. ¿Listo? Bueno, profesor. Listo. Entonces déjeme primero, voy aquí a abrir una cosita que me ayuda mucho para poderle explicar las funciones. Simulador. Entonces acá hay unos simuladores. Vamos a ver si están funcionando porque esta mañana los fue a utilizar y no está caída la página. Esperemos que sí Bueno. funcione. Ah, listo, sí está funcionando. Listo, de matemáticas. Y voy a arrancar por el concepto de función de una manera súper didáctica y rápida de entender. ¿Listo? Para que su merced por lo menos me entienda de aquí en adelante a qué nos referimos cuando hablamos matemáticamente de una función. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí voy a abrir un simuladorcito y usted necesito que esté muy concentradito para que me entienda bien, bien, bien lo que le quiero explicar, ¿vale? Bueno, Bueno. entonces resulta que aquí está cargando el simulador. Con el simulador me ayudó mucho porque eh, las matemáticas cuando uno las mira desde un punto de vista un poco más didácticas es como más fácil, ¿no? Pero si se pone uno como a mirar únicamente las fórmulas queda uno medio loco. Entonces note usted que aquí estamos viendo una pantalla donde hay como un Ujú. cañoncito, como un tubito ahí. Pues es que resulta que en matemáticas las funciones son como este cañón, como una máquina a la cual usted le introduce cosas y la máquina le transforma y le saca otras. Es decir, que la materia prima, como cuando usted está, por ejemplo, cuando uno está en una industria de alimentos, entonces la industria de alimentos Ujú. tiene como unos insumos y se transforman en una máquina y salen otros. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando se hace comida, por ejemplo, empacados para perritos, esa comida procesada para perros, pues es más o menos así. Tienen unos insumos, se transforman en una máquina y sale la comida para perro. Aquí Ah, más o menos funciona de la misma manera. Note lo que va a ocurrir acá. Vea, yo voy a coger una función
Y esta función lo que está diciendo este muñequito es que todo lo que entre va a girar hacia la derecha 90 grados. Entonces, note qué va a pasar con este insumo, con este muñequito que yo meto aquí, y note qué sucede en el momento en el que la función lo transforma. Vea, efectivamente, lo giró, vea cómo era Giro, originalmente, giro. y se giró, ¿cierto? Sí. Ujú. Porque la función es girar hacia la derecha. Esa función se llama girar hacia la derecha. Vamos a mirar otro ejemplo. Digamos que yo tomo este insumo, lo introduzco y la función gira y saca otra cosa. Así funcionan, valga la redundancia, las funciones que nosotros vamos a utilizar. Entonces, yo puedo cambiar, por ejemplo, a otra función. Puedo cambiar a esta función esta función creo que le cambia los colores a las cosas. Entonces, note que si entra este le cambia el color, lo vuelve como a blanco y negro y sale otra vez. Si yo pongo este Sí, insumo, ¿por qué? Porque ahora la función es cambiar los colores, cambiarlos y volverlos un poquito más monocromáticos. Entonces, sí, eso es lo que está haciendo. Pero bueno, aquí hay una cantidad de funciones. Por ejemplo, si yo la cambio a esta intuitivamente ya vemos que lo que hace es como que comprime todos los elementos. Entonces, si usted se da cuenta, si yo entro acá, va a salir el mismo, pero un poquito más chiquito, ¿sí? Si usted ve el tamaño, se ujú, comprimió. Bueno, sí, esto es didácticamente. Entonces, las funciones en matemática realmente es esto. Una función matemática es una máquina que transforma una entrada en una salida. Ahora, esas entradas que aquí son figuritas, esas ujú, figuritas las vamos a llamar siempre dominio. Esta figura se llama, todo este conjunto de figuras se llama el dominio y los que están adentro se llaman los elementos de ese dominio. Pero resulta que ya cuando estamos hablando en términos matemáticos, las entradas vea que ya no son figuras, sino son efectivamente números. números. Son números. Entonces, note que si yo voy a colocar, mi máquina va a hacer lo siguiente. Mi máquina ahora va a hacer es que a cada número le va a sumar 2. ¿Listo? Esa va a ser la máquina. Entonces, ¿qué sucede si yo meto, por ejemplo, a meter un número positivo a que nos quede fácil? ¿Qué pasa si yo meto este 6? ¿Cuál va a ser la transformación y qué va a salir al otro lado? Un 8. Claro, véalo, ahí está. Un 8, véalo. Y es el número que sale aquí. ¿Por qué? Porque mi máquina la configuré para que siempre le sume 2, ¿sí? Yo puedo cambiar las configuraciones. Puedo colocar, por ejemplo, que ya no le sume, sino que le multiplique 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo meto el 7? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a salir al otro lado? 14. Claro, véalo, ahí está. Yo puedo hacer en una máquina que me haga varias operaciones al mismo tiempo o consecutivamente. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que le multiplique 2 y luego le sume 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando entra este 4? ¿Qué va a salir al otro lado? Un 9. Un 9, vea, cuando metemos el 8 aquí, le suma 1 y va al otro lado. Entonces, esta es nuestra máquina. En estos ejercicios estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la máquina está escrita en un lenguaje muy matemático, pero es exactamente lo mismo y lo voy a resolver aquí en un pizarroncito que yo tengo en PowerPoint. Entonces, vamos a mirar cómo sería ya matemáticamente cómo funciona eso. Entonces resulta que aquí tenemos una primera función. Voy a escribir así como está ahí en el enunciado. Tenemos f de x y ya le voy a explicar qué significa todo eso. F de x Ujú. igual a x más 1. Igual a x más 1. Ese es el primer elemento que hay ahí. Ya se lo voy a explicar porque es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Aquí me dice, por ejemplo, que hay f de 1. Eso lo voy a escribir aquí. Entonces me dice que hay f de 1. Para acá. F de 2 y f de menos 3. Voy a hacer los primeros tres nomás. F de 2 F de menos 3. menos 3, listo. Vamos a mirar lo que significa todo eso porque en realidad es muy sencillo. Bueno, resulta, mi querido Michael, que esto que yo tengo acá lo voy a señalar con este apuntador. Esto que yo tengo f entre paréntesis x, si usted se da cuenta es algo que se ve así en todos los enunciados, vea, f de x, g de x, h entre paréntesis m, r de s. Eso en realidad se lee una función que se llama f
que valga la redundancia, está en función de una variable x. Entonces se lee f de x, f de x. Es decir, que este tarrito, este cañoncito que estábamos viendo aquí, es Ajá. exactamente lo mismo que decir f de x. Es exactamente lo mismo. Es decir, lo que pasa es que aquí lo veíamos como de manera gráfica, visual, de pronto de una manera un poco más, como, ¿cómo decirlo? Como de una manera muy didáctica. Pero Sí. matemáticamente se resume en estas dos cositas. F de X. ¿Listo? Eso es lo que dice. Ahora me voy a esta Ujú. parte de aquí. F de X, ¿qué significa? Dice que es X más 1. Quiere decir que todos los números le voy a sumar 1. Eso es lo que está diciendo. Que a esta X que yo estoy señalando van a entrar Ujú. todos los números que estaban aquí. En ese orden de ideas, la función es prácticamente esta que yo estoy mostrando, que a cada número le sume 1. Entonces, si entra Ujú. el 6, va a salir el 7. 7. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Si entra el 6, va a salir el 7. Si entra el 2, va a salir. Pero eso cómo se ve matemáticamente hablando. Matemáticamente hablando, lo que yo le estoy diciendo con esta primera parte, se dice f de 1. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir acá, o lo que dicen todas las matemáticas, es que f de 1 en palabras, es decir, tome el número 1, el número 1 y métalo en la función. ¿En cuál función? Pues la función que tenemos arriba. Entonces, ¿cómo va a ser? Si yo tomo nuevamente esta función y le meto el 1 aquí en vez de la x, entonces lo que hacemos es que, si usted se da cuenta, la f sigue siendo la f, vea que la f no cambia. Sí. Lo que cambia es que este x ahora se convirtió en 1. Entonces, matemáticamente lo que estamos haciendo es eso, cambiar las x por un 1. Cambiar las x por el 1 o cambiar la x por el 1. Entonces, ¿eso cómo se ve? Pues muy fácil. Cogemos aquí, escribimos exactamente lo mismo. Entonces vamos a escribir f de 1 es igual. Voy a cambiar esta x que estaba aquí, esta Ujú. x la voy a cambiar por un 1 y le sumo el 1 que está afuera, es decir, que eso es 2. Quiere decir 3. que No, no, 2. f de 1 es igual a 2. Yo cojo f de 2, entonces es cambiar que, Michael. Michael, si ¿Cómo? ahora me están pidiendo hallar f de 2, entonces cambio la x por cuál número. Por el 3, por el menos 3. No, porque vea cuál estoy señalando ahí, Al 2. el 2. Entonces es cambiar la función, las x por cuál número. Por el 2. Por el 2. Entonces hagámoslo aquí abajito, vea. Entonces voy a insertar otra línea de ecuación, voy a decir que f entre paréntesis 2, o sea, f de 2 va a ser igual. Ya no va a ser x más 1, sino va a ser 2 más 1. ¿Y eso cuánto nos da? 3. 3. Entonces, f de menos 3 es cambiar la x por cuál número. ¿Cómo? Para hallar f de menos 3 es cambiar la x por cuál número. Por el 1. No, porque vea, ¿qué número está aquí adentro? Ah, sí. Aquí, por el Menos menos 3. 3. Exacto. Entonces aquí vamos a colocar menos 3 más 1. ¿Cuánto nos da? Menos 3 más 1, ¿cuánto es, Michael? 2, menos 2. Menos 2, muy bien. Note que siempre tuvimos como referencia la misma función. Vea que esta yo nunca la cambio. Lo que cambiaba era únicamente el x por el numerito que esté dentro del 1. paréntesis. ¿Sí? Ah, por el que da. ¿Sí? Por eso aquí en el enunciado siempre está la misma función. Se la va a cambiar para 1, luego va a cambiar la x por 2, luego va a cambiar por 3 y luego va a cambiarla por 10. Pero siempre con la misma función. Cuando cambie de función va a pasar lo mismo. Ya no va a ser, vamos a hacer esta g de x, vamos a hacer esta de acá.
para que usted me entienda qué queríamos hacer en esos enunciados. G de X, entonces voy a hacer aquí otra diapositiva. Y entonces tenemos la función es G de X. La función no se llama F, sino se llama G, pero funciona igual. G de X igual a 5X más 1. Y me preguntan que hallemos primero G de 0. Vamos a hallar G de 0. Vamos a mirar eso qué significa y cómo se hace. G entre paréntesis 0. Voy a poner aquí abajo. G de 0 es el primero que vamos a hacer. Entonces mi pregunta es, ¿por cuál número debo cambiar ahora la X? Voy a cambiar la X y la tengo que transformar por un número específico que ¿cuál sería en este caso, Mike? Debe ser el cero. El cero. Claro que sí, perfecto. Es el 0 que está ahí porque es lo que le está diciendo el enunciado. Cambie la X por ese 0 Pues. que está ahí. Entonces vamos a mirar, voy a dejar mi flecha por aquí abajo. Y simplemente voy a coger 5. Abro un paréntesis para que no quede como el 0 pegado al 5, como si fuera un 50. Entonces le abro un Sí. paréntesis y más 1. Entonces mi pregunta es, este 5 que estoy señalando con este 0, ¿qué operación están haciendo entre ellos dos? Mm, Una suma, una resta, una multiplicación, una división, ¿qué habrá entre ellos Una, dos ahí? fue una suma, pero no se pueden sumar. No se pueden sumar. ¿Por qué? Porque estos paréntesis me están Ujú. indicando que hay una multiplicación, ¿listo? Entonces, siempre que esté un número pegado a una letra, es porque se están multiplicando. Entonces, por ende, el 5 con el 0 se están multiplicando, ¿ok? Esa es Ujú. la cuestión ahí. Entonces, me va a quedar igual. 5 por 0, pues me da 0. Ujú. Será aquí abajito. Se me va a quedar insertar. Entonces íbamos en que 5 por 0 me da 0, más el 1 que tenía al lado, se me da 1. Quiere decir que G Uno. de 0 es 1. ¿Cómo así? Es Ujú. decir, que cuando entra, para esta función, cuando entra el 0, sale el 1. Eso es lo que significa, así como el anterior. Cuando, para la función que teníamos antes, cuando entra un 1, sale un 2. Cuando entra un 2, sale un 3. Cuando entra un menos 3, sale un menos 2. Eso es lo que Sale estaba un menos pasando. dos. Entonces aquí cuando entra un 0, sale un 1, ¿no? Uno. Correcto. 0 más 1 igual 1. Listo, ahí está. Ahí está. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente es G de 1. Entonces vamos a hacer G de 1. Ya que esto es muy sencillo. Entonces ahora lo que vamos a cambiar es esta X que estoy señalando por ¿cuál número? Por el uno. Por el 1, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es 5, abro paréntesis, 1, cierro paréntesis, más 1. Más uno. Hago la multiplicación, 5 por 1, ¿cuánto nos da? Cinco. Y más 1, 6. listo. Entonces cuando entró el 1, salió el 6. Eso es lo que quiere decir eso. Por último hacemos G de menos 1. Insertar. Y G de menos 1. Entonces lo mismo, 5, cambio la X ahora por un menos 1 y más 1. ¿Cuánto nos da ahora la multiplicación del 5 por el menos 1, Mike? Por menos uno. Cero. No multiplique. 5 por 1, 5 por uno, 5. listo. Y como tiene un negativo, entonces ¿cuánto le da? Menos 5. Menos 5, sí. Entonces menos 5 más 1. ¿Y ese menos 5 más 1 cuánto le da? Menos 6, creo. Sí. No, menos 4. Signos contrarios siempre se restan y coloca el signo del mayor. Listo. Entonces, cuando entró el menos 1, salió el menos 4. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, así es que se realizan esos ejercicios iniciales que veamos ahí en la guía número 1. ¿Listo? Vamos a Ujú. la guía número 2. Vamos a la guía número 2. La guía número 2
tiene exactamente el mismo contenido. Ah, pero aquí ya hablamos es de rectas, este sí tiene rectas únicamente. ¿Por qué? Porque las funciones que vamos a ver cuando las pasamos al plano cartesiano nos generan una recta y eso es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces vamos a mirar acá de qué se trata. Esta fue el que me envió la profe el día de hoy. Bueno, resulta, mi querido Michael, que Ujú. en el plano cartesiano yo puedo, siempre voy a poder colocar las entradas y las salidas en el plano cartesiano. Eso quiero que quede muy claro. La cuestión es cómo. Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito los conceptos. Entonces nos dice que encontramos la inclinación o pendiente de una recta que pasa por dos puntos al dividir la diferencia entre las coordenadas de quiénes. Este ya lo llenó. ¿Cuál? Este, este, este conceptos y habilidades. Esta es la guía número 2. Creo que usted me envió ya algo de eso. Por ahí me lo entregó la profe Sí, Judía yo el le día de envié. hoy. Sí, profe. A mí me ayudó. Bueno, No, ya me estoy ayudando con eso. bueno, vamos a mirar este cómo se hace. Para eso vamos a mirar lo siguiente. Para eso vamos a mirar lo siguiente. Venga, abramos otro aquí. Listo, voy a abrir aquí. Le voy a explicar qué es lo que pasa en el plano cartesiano con las rectas. Listo, voy a dejar esto acá y voy a arrancar por acá. Resulta, Michael, que si yo cojo Ajá. esta función que yo tengo acá y grafico sus entradas y sus salidas en el plano cartesiano, va a pasar lo siguiente. Vea que aquí ya teníamos, entra el 0, sale el 1. Entra el 1, sale el 6. Entra el menos 1, entra el menos 4. Eso yo lo puedo graficar en un plano cartesiano. Vea, párale bolas cómo se grafica. Voy a abrir aquí una aplicación que utilizo mucho con los estudiantes. Se llama GeoGebra. Y me sirve para hacer un plano cartesiano. Y bueno, para muchas cosas en realidad, pero para la explicación de hoy me sirve apenas. Listo. Pasa lo siguiente. Resulta que aquí yo tengo un plano cartesiano y en el plano cartesiano a las entradas son estos numeritos que yo tengo aquí dentro del paréntesis. Ujú. ¿Recuerda cómo se llama ese conjunto? No me acuerdo. Se llama dominio. Dominio es el conjunto que tiene todos los Y lo, numeritos de las y entradas. lo dentro de elementos, creo. Los elementos que tiene, el conjunto que guarda los elementos de las entradas se llama dominio. Y las Mm. salidas, ese conjunto de salidas se va a llamar codominio. Entonces está el dominio y está el codominio, así se llaman. Entonces el dominio Esperemos. para este caso está el 1, el 0, el menos 1, y el codominio sería el 1, el 6 y el menos 4. Resulta que para una función como la que tenemos aquí, pues luego vamos a ver que el dominio en realidad es infinito, son todos los números reales porque yo le puedo meter números positivos, negativos, enteros, el número grande, el número chiquito, lo que uno quiera, y siempre le va a generar una salida, pero bueno, eso no vamos a entrar todavía tanto en esa discusión. Voy a colocar este primer número, vea que cuando entra el 1, perdón, cuando entró el 0, salió el 1. Yo voy a hacer como una tablita para poder condensar eso y para que podamos entenderlo de una mejor manera. Vamos a hacer una tablita aquí y voy a organizar esos datos. Voy a darle aquí a esta tablita, la voy a llamar el conjunto del dominio. Dom, do, dominio. La otra, ¿cómo era que se llamaba el conjunto de las salidas? Conjunto de condominio. Codominio, muy bien, codominio. Codominio, no con la Condominio. N, sino solamente codominio. ¿Listo? Sin la N de Condominio. condominio. ¿Ok? Codominio. Dominio y codominio, así se llama. Para el dominio, Ujú. ¿qué números utilizamos, Michael? ¿Cuáles fueron los tres números que utilizamos para el dominio? El 0, El cero, ¿cuál más? el 1 y el menos 1.
Exacto. Podemos utilizar muchos más. Podemos utilizar el -4, el -5. Puedo meterle números decimales, puedo meterle números fraccionarios. Pero para que lo entendamos ahorita de una manera fácil, solo estoy utilizando esos 3 enteros. ¿Listo? Pero meter el número que yo quiera. ¿Ok? Bueno, cuando metimos el número 0, ¿qué salió? ¿Cuál fue el número que salió? El 1, El 1. Cuando metimos el 1, ¿cuál salió? el 6, Cuando metimos el -1, -4. menos 4. Resulta que yo esos numeritos, así como los tengo en parejas, voy a cerrar un poquito mi tabla, yo los puedo organizar, pero se corre un poquito esta tabla, la voy a colocar aquí abajito. Estos numeritos yo los puedo organizar en un plano cartesiano. ¿Listo? Vamos a organizarlos en el plano cartesiano. Entonces, miremos cómo sería. Voy a colocar en el plano cartesiano primero esta pareja 0,1. Resulta que al dominio siempre le vamos a dar la coordenada. Esta reunión termina en 10 minutos. Si se llega a acabar la reunión, usted vuelve y le da clic al enlace y puede volverse a conectar y yo le sigo explicando. ¿Listo? Bueno, Al dominio siempre le vamos a dar la coordenada X y al codominio le vamos a dar la coordenada en Y. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Resulta que... esta vaina... Aquí, listo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, mi querido Michael, yo en el plano cartesiano, yo coloco un punto en el plano cartesiano, vea, yo voy a colocar un punto aquí. Ahí, acabo de colocar un punto en el plano cartesiano. Ese punto en el plano cartesiano tiene dos parámetros. Un parámetro en X, que es este 3, y un parámetro en Y, que es este de acá. Es decir, que un punto en el plano cartesiano, yo siempre lo he dicho, es como una dirección. Cuando usted busca una dirección, siempre busca la calle con la carrera. ¿Sí? Entonces, las calles son las X y las carreras son las Y, por decirlo de alguna manera. De hecho, todos los sistemas de ubicación del mundo están basados en un plano cartesiano. Entonces, siempre que usted ubique un punto en un plano, tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Si yo pongo, por ejemplo, este punto por aquí, Michael, ¿cuál será la coordenada en X para ese punto que yo estoy colocando ahí? el 1, No, es el 4 porque el X es el eje horizontal, ¿o yo? ¿cómo así? La coordenada en X son los números acostados y la coordenada en Y son los números que están de pie. Ah, ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la coordenada en X para este punto? el 4, ¿Y cuál es la coordenada en Y? el 1, El 1, listo. Si yo lo pongo por aquí, ¿cuál es la coordenada en X? el 1, Y en Y, el -3, perfecto. Y si lo paso por acá, ¿qué coordenadas tiene? el -2 Sí, y el -3, perfecto. Y si lo pongo por acá, ¿qué coordenada en X tiene? el -4 Sí, y el 2. perfecto. Ahí que estamos repasando el plano cartesiano. Pero ¿qué voy a hacer? Ahora voy a coger este, voy a coger 0 en X, 1 en Y. Entonces voy a coger este, vea, 0 en X, 0 en X está aquí y 1 en Y, véalo, aquí está. Ese es el primer Ajá. punto. Voy a coger otro punto, vean, 1 en X, 6 en Y. Entonces, 1 en X, 6 en Y. Voy a colocarlo por aquí. Está un poquito más arribita. Entonces, 1 en X, 6 en Y. Véalo, aquí está. Y ahora va a coger otro, vean, -1 en X y -4 en Y. Entonces, -1 en X y -4 en Y es este de acá, vean. Ahí Ahí. está. ¿Qué sucede? Si usted se da cuenta, yo puedo unir estos tres puntos con una línea recta. Si yo cojo aquí una recta, ya la vamos a coger acá, y siempre estas funciones lineales, voy a coger una recta aquí, vea, que pasa de aquí por acá. ¿Sí ve? Se Quiere ve de decir, chica. quiere decir que esta función que estamos graficando es una función lineal porque su gráfica es una línea recta. ¿Listo? Y eso le va a pasar a todas las funciones lineales, se pueden graficar en el plano cartesiano como una línea recta. Y es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Resulta que toda línea recta, que son las líneas que estamos viendo en este periodo, perdón, las funciones que estamos viendo en este periodo son líneas rectas, tienen una inclinación, ¿sí? Entonces,
vamos anidando, vea. ¿Por dónde arrancamos? Con una función, le fuimos metiendo valores en el dominio y nos generaba valores para el codominio. Luego las acomodamos en una tablita y nos llevamos esos puntos a un plano cartesiano y nos sale que siempre nos va a generar una línea recta. Siempre Ujú. que esas salidas, esos puntos se puedan unir con una línea recta, significa que es una función lineal. ¿Listo? Lineal. Las funciones lineales tienen una característica y es que tienen una inclinación, es lo que estamos viendo, lo que vamos a entrar a ver ahora. Tiene una inclinación, vea. Yo aquí tengo en el plano cartesiano una línea recta, que de hecho voy a hacerla tal cual como la pusimos ahí. Vamos a colocar una pareja de puntos. Voy a colocar el 0, 1, el 0, 1 que estaba como por aquí. 0, 1 es este. Aquí está el 0, 1. Ujú. Y voy a colocar el 1,6. Y el 1,6 está por acá. Ah, este no se deja mover. Entonces voy a coger el 1,6. Voy a colocar primero este, el 1,6. Y el 0 con el 1 aquí. Está así. Ahí está, véala. Voy a quitar esto por un segundo. Esta recta que estamos viendo en este simulador es exactamente la misma. Vea, si yo le pongo aquí los valores de los puntos, son los mismos puntos que tenemos allá. Para graficar una línea recta no necesita sino 2 puntos, por eso no puse los 3, sino con 2 puntos es suficiente para usted trazar una línea recta. Bueno, entonces note usted que tenemos esta recta que hicimos aquí, esta función, la que ya habíamos hecho aquí en nuestro GeoGebra. Esta recta, perdón. Si se nos llega a salir, vuelve y se mete, ¿listo? Bueno, Le da clic otra vez y entra. Esta recta que tenemos aquí es exactamente la misma que tenemos acá, ¿ok? ujú, Resulta que esta línea tiene una inclinación. Vea que no es, ¿qué pasa si yo empiezo a mover este número hacia la derecha, por ejemplo? Note que la línea se empieza a cambiar de inclinación. ¿Usted por ujú. dónde vive, Michael? ¿Usted vive cerca del colegio? Sí, yo vivo por aquí, Alborizador Alta. O el arborizador alta. Resulta que si usted se da cuenta, todas esas calles de los que pues vivimos por ese sector o hemos ido a ese sector, pues son calles inclinadas, ¿cierto? Tienen una inclinación, casi que cuando uno llega ya a la Villavicencio y va a subir, pues uno empieza a subir unas calles inclinadas, ¿cierto? Tiene una inclinación. Sí, sí. Resulta que a la recta les pasa exactamente eso. Si yo llego y miro, por ejemplo, por acá, si quiere, hagamos una cosa, salgámonos de la reunión que ya nos van a sacar. Entonces Ujú, voy a dejar de presentar aquí un segundito y nos salimos. Voy a finalizarla y volvemos y ujú. entramos para que nos quede el tiempo completico porque ya no nos quedan sino 2 minutos. Entonces Bueno, profesor. finalicemos y vuelve y entra, ¿listo? Bueno. Hágale.